El río Ebro contempla desde hace siglos el nacimiento y muerte de imperios y pueblos. En él se reflejan anhelos y consuelos, marca el carácter de quienes viven a su abrigo y fluye, a veces manso, otras rebelde, imprimiendo riqueza a los municipios que en torno a él se arraciman. En La Rioja, una veintena de localidades lucen orgullosas su cercanía a la corriente. Se asientan mayoritariamente al sur, de Briñas a Alfaro, de oeste a este, majestuoso, encauzado bajo los puentes, el Ebro traza el camino de una tierra próspera, consciente de su privilegio. Durante años únicamente hubo un puente sobre el Ebro en La Rioja, el de Briñas, que pertenece al municipio de Haro. Precisamente allí hacemos nuestra primera parada, la cual nos acerca al pasado. Nos encontramos con Pepa Castillo, doctora en Historia Antigua y conocedora profunda de los secretos del Ebro cuando aún era una vía de comunicación, de comercio y de poder. Con ella miramos el río no solo como paisaje, sino como protagonista de un tiempo en el que las aguas del Ebro eran navegadas, temidas y reverenciadas. Pues ha influido positivamente, porque el Ebro es un recurso hídrico fundamental para toda La Rioja, una Rioja que es principalmente agrícola. Y además no solamente es el Ebro, es que el Ebro es una cuenca hidrográfica con 7 afluentes, o sea que todo está conectado. Y la prueba es que los principales ciudades de La Rioja se han ubicado en el Ebro, incluso en la desembocadura de esos afluentes, o bien siguiendo el Camino de Santiago, o sea que podremos incluso decir que hay como un modelo, ¿no?, de ordenación territorial que sería de tipo fluvial en la organización de La Rioja, tanto de las ciudades y pueblos como de las redes de comunicaciones, y esto desde la antigüedad ya. Este puente que tenemos aquí es el puente de Briñas, es un puente que tenemos la primera información sobre él, es en un documento de 1320, pero posiblemente ya a finales del siglo XIII ya estaría en pie, eso es lo que se piensa. Este puente es una aduana, es un peaje, como todos los puentes, es decir, un puente para cruzar un río es una forma de controlar quiénes pasan y qué mercancías pasan, porque es una aduana, es un peaje donde se aplican pues, unos gastos, el portazgo que llaman, unos arbitrios, vamos, los aranceles que nos quiere poner Trump. Pues esto ha sido, a lo largo de la historia se pagaban a través de los puentes y las barcas de paso. Las barcas de paso para cruzar el río, que eran también municipales, también se pagaba, o sea, era la forma de cruzar el río y entonces se controlaba el comercio. Y además este puente en concreto es de los más importantes porque canalizaba todas las vías terrestres que venían de Álava hacia el Camino de Santiago y pasaban por aquí. Y bueno, y la aduana que estaba en Haro, os podéis imaginar que le sacaba mucho rendimiento a este puente. Nos situamos en la ciudad de Logroño en el siglo XVII. La ciudad de Logroño protege sus orillas con unas estacadas, o sea, con estacas. La de Viana, que está enfrente, claro, eso le perjudica a ella, porque la agua va ahí con menos fuerza, pero la fuerza que ahí pierde va a la otra orilla, con lo cual los de Viana protestan porque les están perjudicando los otros y tienen que poner también estacadas. Pero es que en ese mismo siglo XVII, vecinos de Logroño, de madrugada, se marchan, vadean el río y destrozan una presa que habían colocado los de Viana en una zona que tienen un molino. El molino, todos los molinos junto al río necesitan una presa que deriva el agua para mover la rueda del molino, y también el regadío, que suele estar siempre asociado también a esa zona. Bueno, la destruyen, la destrozan. Claro, el Ayuntamiento de Viana quiere llevarse bien con los de Logroño y los de Logroño con los de Viana y consiguen solucionar más o menos el asunto, pero fijaros, si la destrozaron, que los de Viana la arreglaron echando 600 carretadas de piedra. Así consiguió, o sea, era una presa en condiciones. Cuando fueron los de Logroño no se conformaron con dejar quitar 4 piedras, sino que la debieron dejar destrozada. O, por ejemplo, otro conflicto también muy habitual, el contrabando. Como es una zona fronteriza entre Vascongadas, Navarra, Aragón y Castilla,
Aunque Castilla acaba tomando posesión de estos territorios al otro lado del río, sigue siendo zona de frontera incluso en el siglo XVIII y en el XIX, ¿no? Entonces hay muchísimo contrabando de cacao, de café, de tabaco, de abanicos, de guantes de cabritilla que vienen de Holanda, de Francia, pero fijaros si llega a ser el contrabando tal que en el siglo XIX, por ejemplo, hay almacenes en Moreda, en La Guardia y en Ollón, para esas mercancías guardarlas ahí y a ver cuándo las pueden pasar al otro lado sin que les vean, ¿no? Lo mismo pasa, los comerciantes de Logroño en el siglo XVIII tenían almacenes al otro lado, que ya no era Logroño, y ahí esperaban a ver cuándo podían pagarles algo a los guardas del río, a los guardias del puente de piedra para poder pasar la mercancía. Bueno, y había incluso atalayas controlando ese contrabando y había una fuerza militar con un comandante de esa fuerza militar para que de vez en cuando hacían redadas en los pueblos. En Aldea Nueva de Ebro pues hicieron una redada y a un señor, un tal Venancio Ruiz, le pillaron 2 casacos de sal que era de contrabando. O sea, lo del contrabando era de lo más habitual. Y claro, y como también había muchas formas de vadear el río, pues pasaban por el vado y se quedaban más anchos que largos. Vecinos de Viana cruzan por el vado el río con arcabuces, pasan a la dehesa de Barea, someten a los guardas y talan y se llevan 250 árboles. Así como te lo cuento. Claro, la madera es fundamental, la madera es el combustible, es para calentarse, es para todo, para la fragua, para todo, ¿no? Pero es que también los de Agoncillo pasan a los sotos de los de Viana y les roban, ¿eh? Y por supuesto, y los de Logroño también, o sea, al final, los vecinos de las orillas se tienen que llevar bien, pero también es cierto pues, que se roba, y sobre todo se roba madera. La madera es el combustible del momento, es como si robasen petróleo o gasolina, o sea, roban madera porque se necesita para todo, ¿no? Hay bastantes indicios para afirmar que el Ebro fue navegable desde la antigüedad hasta mediados del siglo XIX, que es cuando hay una mejora de caminos, empiezan las primeras carreteras y por supuesto nace el ferrocarril, entonces ya se pierde. Pero esa navegabilidad no ha sido siempre igual de intensa y en todos los tramos del río. Por ejemplo, si nos situamos en La Rioja, yo de momento no he encontrado ningún indicio para decir que el río era navegable desde Haro hasta Logroño, nada, a lo largo de esa historia. Sin embargo, desde Barea, o sea, que es, el yacimiento romano, la ciudad romana de Barea, el Oppidum de Barea, sí que era navegable, y lo dice un historiador, Plinio el Viejo, era navegable desde Barea hasta Celsa. Celsa es una colonia romana que está situada como unos 40 kilómetros Ebro abajo de Zaragoza, y que se funda a mediados del siglo I a.C. Hasta ahí era navegable. Luego, cuando Celsa desaparece, es navegable hasta Caesar Augusta. Y la Caesar Augusta romana, o sea, la Zaragoza de hoy, es la que controlaba este tráfico fluvial. El río, que está cada vez más encajado, los embalses, las canalizaciones de agua, pues con los canales que ha habido de regadío, ha hecho, y las defensas que se hacen del río, que el río cada vez se encaje más, que haga incisión en su cauce, que se estreche, que pierda potencia, y eso está perjudicando al ecosistema del río y a sus orillas. Poco más de 100 kilómetros separan Haro de Alfaro, occidente y oriente. No es mucha distancia, pero existen microclimas bien diferentes. La Sierra de la Demanda al sur y la de Cantabria al norte nos defienden de los vientos y nos regalan este pequeño paraíso que es La Rioja, un sitio mágico y único. Las dos montañas se abrazan en las conchas de Haro, un estrecho desfiladero por el que penetra juguetón el Ebro. Y justo en Haro paramos de nuevo, capital del Rioja, ciudad de luz dorada y aroma a barrica. Aquí el Ebro no solo dibuja el paisaje, riega las raíces de una cultura vinícola centenaria, da carácter a la tierra y forma parte del alma de cada cosecha. En esta parada conversamos con Agustín Santaolalla, director general de Bodegas Roda, una de las firmas que mejor ha sabido unir tradición, innovación y respeto por el entorno. Con él exploramos cómo el río influye no solo en las viñas, sino también en la filosofía de hacer vino y de vivirlo. Soy Agustín Santaolalla y soy riojano
y director general de Bodegas Roda. Bodegas Roda se funda en el 1987 y nuestra primera añada es 1992. Somos la bodega más joven del barrio de la Estación, pero la verdad es que estar en el barrio envejece mucho, porque mucha gente la considera a Roda como una de las centenarias. Nuestra historia son realmente 30 años en el mercado del vino. Hemos hecho una viticultura que fue muy revolucionaria en su momento, volviendo al ancestro. Viticultura en vaso, como podéis ver, trabajando en ecológico, sin herbicidas, trabajando con productos naturales y haciendo, yo creo que extrayendo todo lo que tienen los tempranillos de esta zona maravillosa que es Haro. Estamos en el meandro de Tondón, concretamente en la finca Perdigón. Y el meandro de Tondón posiblemente sea la zona más vitícola de Haro. Nosotros estamos esculpidos por el río Ebro y es un gran meandro que hace el Ebro cuando entra a La Rioja. Justo detrás de mí podéis ver las conchas de Haro y ahí, en esos estratos verticales, el Ebro entra y va formando un enorme valle. Un valle muy peculiar porque está protegido de montañas por todos los sitios. Al norte está la Sierra de Toloño, la Sierra de Cantabria, que va a unirse a la Sierra de Codés, a la Sierra de Urbasa, los Montes del Perdón, hasta llegar a los Pirineos. Y al sur está la enorme cordillera ibérica, unidos por los montes Sobarenes, y así llegan hasta el Mediterráneo, que allí además también está cerrado porque están las cadenas costeras catalanas, de tal manera que este valle solo tiene dos aperturas, la de entrada del río aquí en las Conchas de Haro y la salida del río en la desembocadura. Aquí tenemos una peculiaridad maravillosa y única, y para entender el Rioja y los vinos de Rioja hay que entender lo que voy a explicar. Tenemos tres climas que se superponen unos con otros. Obviamente estamos en el interior, por lo tanto hay un clima continental, pero al norte, a 80 kilómetros, está la costa vizcaína y desde ahí nos llega una influencia maravillosa del Atlántico, que se deseca porque llueve al ataque por efecto Foehn en la llanada alavesa, y aquí nos llega un aire fresco que es el causante de las añadas atlánticas. Ese es el segundo clima, pero el tercero, y quizás más importante, es el Mediterráneo. Estamos a 550 kilómetros de la desembocadura, pero allí el aire está más caliente, por lo tanto pesa menos, y va subiendo poco a poco por la cuesta que forma el río Ebro, y va llenando de mediterraneidad toda la zona. De tal manera que aquí la flora es más parecida a la de Provenza o a la de Toscana que a la de 20 kilómetros al oeste o al norte. Aquí está, podéis verlo, el tomillo, el romero, la lavanda, las pequeñas encinas, están los enebros, la flora del Mediterráneo. Allí está el helecho, está el pino atlántico. Este juego que nos trae el Ebro del continente, el Atlántico, el Mediterráneo, es lo que hace realmente los grandes vinos de Rioja, asentados en unos suelos como los que estamos pisando, que es un hojaldre, como un 1000 hojas, en el que el hojaldre sería roca arenisca y la crema serían margas calizas, y así sucesivamente, capa tras capa, recordando la formación de estos suelos, yéndonos a muchos años atrás. Esas arenas que se habían depositado como sedimentos, esas arcillas que estaban como sedimentos en momentos diferentes, se fueron haciendo con el peso de un gran lago de agua, se fueron haciendo roca. Y ahora es lo que cultivamos, un suelo del terciario que da unas uvas absolutamente maravillosas. Así es esta zona de La Rioja, pequeñas lomas plantadas a todos los vientos, en las terrazas, al norte, al sur, al este, al oeste, incluso en los fondos de valle, y da
una variabilidad enorme si la sumas a los climas que hemos contado para hacer los mejores vinos del mundo sin ninguna duda. Este es el último punto al que llega la influencia del Mediterráneo. Y a partir de las Conchas de Haro hacia el Mediterráneo es lo que se considera el Valle del Ebro climático. El valle que antes he comentado y he descrito rodeado de montañas, ese es el Valle del Ebro climático. Mucho más mediterráneo hacia la desembocadura y con más influencia atlántica en esta parte. Si partimos de aquí hacia Cantabria, es otra cosa. Ya no tenemos ese juego tan maravilloso. El Ebro es un río de viñedos. Desde este punto hasta su desembocadura tiene viñedos por todos los lados. Y además, viñedos diferentes, variedades distintas. Aquí estamos en la cuna del tempranillo. Cultivamos también garnachas, cultivamos gracianos, cultivamos mazuelo, pero el tempranillo se llama así porque es una variedad temprana, de ciclo muy corto. Y se adapta muy bien a las zonas que no tienen un ciclo muy largo, que no tienen demasiado sol. Entonces esta parte de Rioja Alta es donde entra como un guante en una mano, ajustada y perfecta. Dejamos atrás Haro, donde el vino y el Ebro conviven en armonía desde hace generaciones. El río sigue su camino y nosotros lo acompañamos hacia un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre muros de piedra y calles empedradas. Llegamos a Briones, uno de los pueblos más bellos de La Rioja, donde la historia no solo se cuenta, se respira. Desde su promontorio, Briones contempla el Ebro con la sabiduría de quien ha visto pasar siglos de cultura, comercio y memoria. Allí nos espera Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Briones Medieval, una entidad dedicada a conservar y divulgar el valioso patrimonio de esta villa. Con él hablaremos del Briones que fue y del que sigue siendo, un enclave estratégico a orillas del Ebro, cruce de caminos entre el pasado y el presente. Yo soy Jaime Ruiz y soy presidente de la Asociación Briones Medieval. Pues ya estas son las 27 jornadas. Hemos estado 2 de pandemia que no se pudo hacer, pero es la 27. El trabajo es el trabajo de muchos años. Al final hay muchas cosas que ya están hechas de antes, que las seguimos sacando todos los años. Y bueno, solamente ya prepararlas pues lleva mucho trabajo. Hay que colgar un montón de banderas, hay que montar mesón. Al final lo hacemos todos nosotros. Al final es un pueblo pequeño, no tenemos infraestructura ni economía para gastarnos más, entonces lo hacemos entre los vecinos y bueno, sí queda trabajo, pero bueno, lo hacemos con ganas y nos gusta. Pues para nosotros estas jornadas es algo diferente de lo que existe por ahí. Mercados medievales hay muchísimos, pero lo que es jornadas medievales que abran sus puertas al público, abrimos cerca de 50 portales para que la gente disfrute de los oficios que se hacían antaño y vean el pueblo, vean los propios portales y lo que es todo el conjunto. Pues está el cantero, herreros, hilanderas, pues todos los antiguos oficios que había, curtidores, se hace cota de malla, destilería, cervecería, bueno, hay pues muchísimos y muchos que parecen más modernos, pero tampoco lo son, que llevan toda la vida existiendo. Y muchos que han desaparecido, porque al final ya pues caballerías hay pocas ya, entonces bueno, el herrador, los herreros y demás, pues ya poco uso tienen hoy. Las casas son de ese siglo, aunque la gente no, pero son las casas del antiguo herrador o el antiguo curtidor. Entonces, bueno, al final el oficio ha ido pasando de boca en boca y las hilanderas, pues todas las mujeres saben hacer costura. Al final la costura viene de antes y bueno, y eso se va enseñando a la gente joven y son ellos los que lo van representando. Solamente vendemos cosas para comer, que es nuestra única fuente de ingresos. Entonces montamos un mesón y varios puestos, varias jaimas, una damos bacalao, otra damos choricillo y en la plaza pues se dan pues eso, para que la gente coma y beba
y es nuestra financiación realmente. O sea, tú vas a ir a un portal, vas a ver al herrero y te puede regalar una herradura, pero no te va a vender una herradura. O sea, es lo que nos diferenciamos del resto de los mercados, que no es un mercado, sino son unas jornadas. Se representa la paz de Briones, que es un hecho histórico que sucedió aquí en Briones, y es lo que se hace por la noche. El espectáculo de luz y sonido representamos la paz. Al final sale adelante porque pues, somos 700 vecinos, y ese fin de semana, entre vecinos y amigos que vienen, habrá más de 1000 personas vestidas de época. Al final es muy grande la implicación que hay, y si no, no se podría hacer, claro. Ver unas calles empedradas, unos edificios tan antiguos, pues yo creo que está muy chulo solamente para venir a verlo, bien sean las jornadas medievales o fuera de ellas. Tiene su encanto, al igual que el Toloño, ¿no? Al final tiene su encanto que, bueno, que como ves es una vista impresionante y ya está. De hecho, los cortados que hay en el pueblo y la forma que tiene el pueblo es por el río. Al final hay 500 metros de desnivel y los libramos aquí, en todas las cuestas y todas las calles del pueblo. Hace 15 días hicimos una carrera en los meandros de Briones, que se hace una de 7 kilómetros y otra de 13, precisamente baja por aquí, va por todo el río, sube al Calvario y vuelve otra vez a la plaza. Y bueno, hay para hacer piraguas, hay para hacer monte, bueno, que la verdad es que tiene muchas cositas para hacer. Al final todo viene bien, al final todo es un reclamo, hay gente que se mueve por estos títulos, hay gente que se mueve. Nosotros las jornadas, por ejemplo, las tenemos declaradas de interés turístico nacional. Hemos intentado conseguir internacional, no hemos podido conseguir porque dicen que no cumple los requisitos de infraestructura, pero bueno, al final hay gente que se mueve solamente por eso. Gente que dice, bueno, voy a ver todos los pueblos de España más bonitos y ya está, y es un reclamo, claro. Pues a diferencia de las ciudades, esto es una tranquilidad, esto no tiene nada que ver con el estrés que puede haber en una ciudad o en cualquier sitio que haya muchos coches, aglomeraciones. Aquí se vive muy tranquilo.